Bien, en este tutorial vamos a repasar lo que fue la primera clase del curso de Adobe Photoshop. En ella estuvimos trabajando básicamente con el reconocimiento de la interfaz gráfica del programa, donde habíamos visto que arriba teníamos el menú principal, debajo teníamos la barra de control, que es una barra que permite configurar distintos parámetros para las herramientas que tengamos activadas. A la izquierda tenemos la barra de herramientas principal o la barra de herramienta principal de Photoshop, y a la derecha tenemos, en este caso doqueado o estacionado, dos paletas que son, o dos ventanas, la ventana de canales y la ventana de capas. Debajo tenemos una barrita de scroll que estaría aquí, y a su izquierda tenemos una zona de información de Photoshop donde nos muestra tipo de información como el nivel de zoom al que estamos mirando la fotografía y la información en sí de la fotografía. En este caso es una imagen de 5191 píxeles de anchura por 3461 de altura, 3 canales RGB, 8 bits por canal y 72 píxeles por pulgada. La imagen fue bajada de Unsplash, acá tienen la URL y aquí tienen el autor y los créditos en caso de que sea necesario o quieran aplicarlos o reconocerlos, ¿no? Entonces, ¿cómo abrir la imagen? Simplemente a través de archivo, abrir, buscamos el archivo y lo abrimos. Esta imagen, como les decía, está vista al 16,67%. Con control más veíamos que era posible aumentar el zoom, control menos lo podemos reducir, y también con alt y la ruedita del mouse, en caso de que tengan, o el touch que puedan tener en un mouse de Mac, podemos regular los distintos niveles de zoom. Con comando 0 llevo el zoom para que se encaje, o el zoom lo suficientemente chico o grande para que la imagen se encaje en su totalidad dentro de la ventana de Photoshop, la ventana del área de trabajo de Photoshop, que es esta. Aquí estamos viendo cómo la imagen se está viendo al 100%, y lo que estamos viendo acá es el tamaño de la imagen, el tamaño del lienzo de la imagen. ¿Qué es el tamaño del lienzo de la imagen o qué es el tamaño de la imagen? Si yo hago control alt y latina, tengo una ventana que me permite cambiar las dimensiones de la fotografía. Como vemos, tenemos la anchura en píxeles y podemos trabajar tanto en centímetros como en milímetros o las unidades que nosotros necesitemos utilizar. Habíamos visto que la imagen a 72 dpi está bien para trabajar en digital, pero no alcanza para un trabajo sobre una fotografía que va a ser destinada a impresión. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, si nosotros necesitamos que esta imagen mida en centímetros, por ejemplo, 15 centímetros por 10 de altura, al tener activada la cadenita acá, va a hacer que la imagen cambie proporcionalmente su anchura y su altura para que no se desproporcione. Si nosotros necesitamos una imagen de 15 centímetros por 10 centímetros con una resolución de 300, que suele ser una resolución frecuente, sobre todo para trabajos en offset, vemos que el tamaño en píxeles cambió a 1772 por 1181 píxeles. Cuando le doy OK, me voy a dar cuenta que esa imagen reduce su tamaño. Esto está bien, ¿por qué? Porque no estamos ampliando la fotografía. Veíamos en clase que si la fotografía se ampliaba, corríamos el riesgo de que se pixelara. Voy a volver hacia atrás con un control Z, veo que la fotografía original tiene mayor tamaño, entonces control alt y me permite manejar el tamaño de impresión o el tamaño en píxeles de una imagen. Es importante entender que partimos de una imagen de 5191 y nunca debería crecer, por lo menos no crecer demasiado para evitar el pixelado de la foto. Esto que aparece acá, una especie de ruido que tiene en la zona de las montañas, eso no es pixelado, sino que es ruido de JPG. ¿Qué es el ruido de JPG? Bueno, es un formato que intenta comprimir el archivo para que pese menos y sea más fácil de transferir por internet y otros medios, pero que tiene por costo este tipo de problema. Es el ruido que se puede generar en la imagen. Las cámaras de fotos también, sobre todo las cámaras de fotos más amateur o más populares, tienden a comprimir la imagen en formato JPG, además del posible ruido que pueda hacer el sensor de la propia máquina.
Entonces, como conclusión, nunca aumentar las dimensiones en píxeles de la foto para evitar el pixelado justamente, ¿no? Que se deteriore la calidad de la foto. Si yo quiero cambiar la resolución sin que cambie la cantidad de píxeles, entonces debería desactivar la opción de remuestreo. O sea que si yo acá cambio la resolución en centímetros y le pongo 300, lo que va a hacer esto es, va a cambiar el tamaño en centímetros al que rinde la fotografía de acuerdo a la cantidad de píxeles. Si yo la pongo a 300 dpi, esta foto alcanza 44 por 29,3 centímetros de tamaño de impresión. Y como se ve arriba, no cambia la cantidad de píxeles. ¿Sí? Voy a cancelar, porque por ahora no es este el fin. Y vamos a entender cómo es que trabajan algunas herramientas básicas de Photoshop. Primero que nada, tenemos la herramienta mover. Si yo intento mover esta foto que tengo acá, me aparece este mensaje, ¿no? Diciéndome que esto es una capa, esta capa en realidad es el fondo de la imagen, entonces no es posible que sea movida. Acá lo veo, dice fondo y tiene el candadito activado, con lo cual me está indicando que esta capa está bloqueada. Si yo aprieto el candadito que tenía en la capa de fondo, el nombre de esta capa se convierte a capa 0, o bueno, capa 1, depende según el secuencial que tengamos de capas anteriores. Y acá le puedo poner original, por ejemplo. Esto facilita mucho la tarea con imágenes en Photoshop, debido a que en algún momento podemos llegar a tener bastante cantidad de capas superpuestas, sobre todo en fotomontajes complejos o en ediciones relativamente avanzadas. Ahora sí, con la herramienta mover, aquí tengo el nombre de la herramienta y a la derecha la letra V, que es con la tecla que activo la herramienta mover, y si muevo voy a ver que es posible mover la capa sin ningún tipo de problema. ¿Qué es este cuadriculado que vemos detrás? Ese cuadriculado representa la transparencia. Quiere decir que esa zona, cuando se manda a imprimir, no va a tener nada impreso. Es como que ahí no tuviésemos imagen. Las zonas de la foto que se ocultan directamente quedan escondidas fuera de lo que es el lienzo. Esta caja que estoy viendo, esta zona transparente, esto es el tamaño del lienzo de la foto, que difiere cambiar el tamaño del lienzo respecto a cambiar el tamaño de la imagen. ¿Por qué? Porque si yo cambio el tamaño de la foto, lo voy a pasar nuevamente a píxeles y le pongo, en vez de 5200, le pongo 640 píxeles, veo que la foto conserva todo el enfoque, el encuadre que tenía originalmente, simplemente perdiendo tamaño en píxeles. Ahora, si yo con Control Alt C o Comando Alt C intento cambiar el tamaño del lienzo, por ejemplo, de 5000 píxeles lo paso a 2600 y en vez de 3400 le pongo 1700, lo que va a hacer Photoshop, como me dice acá, es recortar la imagen. Entonces pierdo parte del contenido de la fotografía, pero conservando el detalle de esa área de la foto, ¿sí? No hemos perdido en esa área píxeles, sino que hemos perdido áreas de píxeles, áreas de imagen. Esas son las diferencias entre Comando o Control Alt C, que cambia el tamaño del lienzo recortando o agregando espacio al lienzo de la fotografía, o Control Alt I o Comando Alt I, donde puedo cambiar la medida de la imagen en píxeles o en centímetros o en las unidades que yo quiera, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora rápidamente con esta imagen? Bueno, yo podría generar, esta es la herramienta de marco rectangular, que como ven se activa con la letra M. Yo puedo seleccionar una zona de la imagen y, teniendo la herramienta aún activa, puedo mover la selección para encuadrarla donde yo quiera. Y si hiciese un Control J o Comando J, me doy cuenta acá en la paleta de capas que aparece una capa nueva llamada capa 1. Y esa nueva capa, ¿qué información contiene? Bueno, esta. Yo con los ojitos que tienen a la izquierda cada una de las vistas de las capas, puedo ocultarla o mostrarla. Y ahí me está mostrando específicamente qué área cortó, con qué área de la imagen generó la nueva capa. ¿Cómo hace este trabajo Photoshop? Bien, vamos a volver hacia atrás. Acá tengo un tachito de basura, con lo que puedo borrar las capas que genere. Y vamos a ver, primero que nada delimito el área de la selección. Puede ser más chica que la foto, sí. Después que está el área seleccionada, Control J, y esto genera una nueva capa a partir de los píxeles que habíamos seleccionado originalmente. Aquí veo cómo puedo mover este contenido. Si yo le hago Control T permite transformar esta imagen. Entonces aquí lo que estoy haciendo es
achicándola. Esa guía que aparece rosa en el medio o magenta me indica que la capa está centrada respecto al lienzo total de la foto. Entonces lo que estoy teniendo acá son dos capas, una superpuesta sobre otra. Las capas son como imágenes y otros elementos que se pueden apilar uno encima de otro para generar distintos tipos de fotomontaje, collage, correcciones, etc. Esto es lo que hace de forma sencilla la herramienta de marco rectangular. Bien, veamos entonces cómo trabaja la herramienta de marco rectangular una vez que yo quiero crear selecciones con bordes difusos. La opción para desvanecer la zona de selección del marco rectangular y de otras herramientas de selección similares es a través de los valores de desvanecimiento de borde. Ahí dice suavizar los bordes de selección. Si yo le pongo, por ejemplo, 200 píxeles de desvanecimiento y hago una selección de este tipo sobre la imagen, cuando voy a la vista de máscara rápida, ahí veo que los píxeles que están seleccionados se muestran transparentes y la zona de la imagen donde no hay selección de píxeles se muestran en un rojo semitransparente. Pero me doy cuenta también que no hay un límite claro entre los píxeles seleccionados y los píxeles sin seleccionar. Si vuelvo al modo estándar y hago Control Shift I o Comando Shift I y vuelvo a la vista de máscara rápida, me doy cuenta que ahora la zona que está seleccionada es la de fuera del área roja, pero nunca veo que esté delimitado claramente, la selección, o sea, el borde de la selección, el límite. ¿Qué puedo hacer con esto? Por ejemplo, si estoy parado en capa 1, puedo suprimir y me doy cuenta que el borde de selección queda, permite fusionar la capa superior sobre el fondo. Ahora voy a ir hacia atrás, voy a invertir la selección y en lugar de utilizar este método, que es un método destructivo, voy a crear una máscara de capa. La máscara de capa, ¿qué hace? Permite ocultar una capa de acuerdo a la selección que tenga hecha. Si me fijo en la paleta de capas, a la derecha tengo una opción, una especie de miniatura, como dice ahí, de máscara de capa, donde lo negro está ocultando los píxeles de la imagen y lo blanco lo está mostrando. Las zonas grises de transición lo que están haciendo es dándole distintos niveles de transparencia a los píxeles. ¿Qué ventaja tiene utilizar una máscara de capa? Bueno, básicamente tiene la ventaja de que si yo me paro en la capa y por ejemplo trabajo con el pincel, puedo ir pintando sobre la máscara y va ocultando las partes de la fotografía que yo quiera, trabajándola a mano. Fíjense cómo puedo ir ocultando distintas zonas de la imagen a través de estar dibujando sobre la máscara. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, que si yo pintase sobre blanco, puedo recuperar las áreas que quiero de la fotografía, porque es un método que oculta, es un método no destructivo, y lo puedo rehacer y hacer tantas veces como quiera, de forma manual, o puedo combinar selecciones manuales con selecciones automáticas, ¿no? A través de herramientas, por ejemplo, como la que hemos visto, la de marco rectangular. Si quisiera en algún momento eliminar esta máscara, puedo arrastrarla hacia la papelera, soltarlo, y ahí me pregunta si quiero cancelar la operación, o sea, dejar activa la máscara de capa. Si quiero aplicar la máscara antes de eliminarla, miren lo que hace, ahí sí destruyó los píxeles de forma definitiva, o si no, lo que puedo hacer es decirle que elimine la máscara sin aplicar lo que habíamos, o sea, el ocultamiento que habíamos hecho, el enmascaramiento de la foto. Volvemos a la herramienta de mover y me doy cuenta que sigo pudiendo mover esta capa sin problema, ¿sí? De la misma manera puedo trabajar con la herramienta de marco elíptico, trabajando aquí con un desvanecimiento, no sé, le puedo poner, no sé, 50, hago una selección acá del centro de la foto, invierto y puedo eliminar con lo que tendría esto, o podría hacer de vuelta una máscara de capa. Acá tengo que invertir y ahí tendría la máscara de capa. Nuevamente puedo eliminar la máscara y recuperar la imagen de la capa completamente entera. Además de esto, teníamos que acá encima, voy a pasar de vuelta el desvanecimiento a 0, teníamos tres opciones. La primera era crear una selección nueva.
Yo hago una selección o hago otra y se elimina la selección anterior cuando se crea la nueva. Si aprieto este botón, que equivale a apretar Shift en el teclado, esto lo que permite hacer es ir agregando a una selección existente nuevas selecciones. Por otro lado, o sea, estoy seleccionando píxeles adicionales. Por otro lado, tengo una opción que es restar a la selección, que se corresponde con el signo de, con el atajo de teclado Alt, teniendo la herramienta activa. Fíjense acá arriba cómo automáticamente cambia. Ahí lo vamos a ver. Aquí cambia la vista diciendo que está restando a la selección. Ahí lo que estoy haciendo es eliminando áreas de selección. Puedo hacer lo mismo cambiando la herramienta, ¿sí? Ahí lo que está haciendo es como un recorte. Para quienes han trabajado con el buscatrazos de Illustrator es algo muy parecido. Finalmente tengo la opción de formar intersección, y esto lo que hace es genera una selección que va a corresponder a la zona donde ambas selecciones están pisando, o donde coinciden las dos áreas de selección. Vemos la selección anterior, vemos la que estoy creando ahora, y el resultado va a ser esto, ¿sí? Estos son a través de de Shift y Alt. Esto permite activar automáticamente la opción de formar intersección. Por ahí es el manejo, Control D, voy a deseleccionar, por ahí es el manejo básico de capas y las máscaras de capas. Acá tengo un botoncito que dice Effects o funciones, efectos, no funciones, y ese botón me permite acceder a algunos efectos sobre las capas que los vamos a estar viendo. Por ejemplo, puedo crearle una sombra paralela, y acá me está pasando los parámetros de la sombra paralela, y si me fijo le puedo poner 20 y 20 la distancia respecto a la capa original y el desvanecimiento de esa sombra. Yo por ejemplo le pongo 40 de desvanecimiento, veo que la sombra queda mucho más difusa, y si le aprieto 40, lo que voy haciendo es desplazando en este ángulo 135 por ejemplo la dirección hacia la que apunta la sombra paralela de la capa, ¿sí? Si le pongo 60 o 100, esa capa se va haciendo cada vez más difusa, y si yo le pongo valores más grandes, veo que la sombra se mueve respecto a la posición original de la capa. Vamos a ver después lo que son opciones de fusión, que también están presentes en la ventana de capas, y lo que es la opacidad de la sombra permite, como se ve ahí en el fondo, variar con qué intensidad se va a ver esa sombra, ¿sí? A un 0% no se nota, a un 100% se vuelve totalmente mate. Como estos efectos tenemos un montón, como se ven acá, pero esto lo vamos a ver en el repaso de la segunda clase. ¿Qué son los canales? Los canales son, en el caso del RGB, son 3 imágenes de 8 bits en escala de grises, cada una de las cuales se corresponde con la cantidad de luz roja, verde o azul que tenemos en la foto. Si yo activo, por ejemplo, la roja y activo la verde, voy a ver el resultado de las luces rojas y verdes que hay en esa foto. Si activo rojo y azul, veo el resultado de ver las luces rojas y azules que están sobre la foto, o puedo activar verde y azul, y esta es la imagen en verde y azul. Si aprieto RGB, veo la foto original nuevamente. La imagen es posible es necesario cuando la mando a imprimir, prepararla en formato CMYK. Ahí me pregunta si combina las capas o no, le voy a decir que no. Me está avisando que está usando un perfil de color específico, esto lo vamos a ver más adelante también. Y en este caso los canales ahora son 4. Tengo el perfil cian, el magenta y el amarillo, y el negro, que en este caso está vacío porque anteriormente estuve trabajando con un perfil de color en el que se le pide a Photoshop que no genere negro. Pero bueno, acá podría estar viendo la imagen en cian y magenta. Estos ya no son luces, sino que son tintas, cian y amarillo, o magenta y amarillo. Cuando activo los 4 canales, la foto es esta. Voy a deshacer y volví a la foto en RGB. Estos canales vamos a ver después que también me permiten hacer selecciones a través de un control y clic
sobre las miniaturas de ese canal, y lo que hace esto es seleccionar los píxeles blancos con un 100% de opacidad, o sea, están plenamente seleccionados. Los píxeles negros no se seleccionan, y los píxeles que tienen intensidades de luz intermedias, entre el 100% blanco y el 100% negro, serán seleccionados con mayor o menor transparencia de acuerdo a la claridad que tengan esos píxeles. Eso lo vamos a ver también en un repaso posterior. Hasta aquí entonces lo que teníamos para ver en este primer repaso de la primera clase de Adobe Photoshop. Cualquier consulta tienen los comentarios en el canal, bueno, y los compañeros que están llevando el curso nos podemos comunicar por las vías que estamos usando tradicionalmente. Saludos para todos y bueno, muchas gracias.